Me complace muchísimo estar aquí nuevamente. Hace 4 años, casi que exactamente, 26 de enero del año 2011, estuve aquí en Medef haciendo una serie de anuncios, contándoles cuáles eran mis planes para Colombia, lo que queríamos o pretendíamos hacer en ese momento. Pensé que lo más adecuado el día de hoy es hacerle una especie de rendición de cuentas a ustedes sobre qué fue lo que dije entonces y qué ha sucedido, contarles qué tenemos para los próximos años y finalizar con un aspecto muy importante que va a cambiar positivamente, ojalá, la historia de nuestro país y de la región, y tiene que ver con el proceso de paz que estamos adelantando en Colombia. ¿Qué dije hace 4 años? Aquí vine lleno de entusiasmo y lleno de compromiso con la Unión Europea, compromiso con Francia. Este ha sido un país que ha tenido una relación muy especial con Colombia desde la época de nuestra independencia. La presencia francesa en Colombia y la influencia de Francia en Colombia ha sido muy marcada desde hace mucho tiempo y por eso apreciamos tanto este tipo de oportunidades. Y en ese entonces les dije que yo había logrado una gobernabilidad lo suficientemente amplia para pensar en grande, para pasar reformas que no se han pasado en años o décadas en mi país, que se han pensado, eso sí, pero que por esas razones políticas que ustedes conocen mejor que yo, no había sido posible. Que iba a ser una gran reforma, por ejemplo, constitucional, para evitar los problemas que muchos países en Europa han tenido en los últimos años, que siguen teniendo, una reforma constitucional que denominamos de responsabilidad fiscal, para que en la propia Constitución la responsabilidad fiscal sea un derecho de los colombianos, casi que del mismo tenor que los derechos fundamentales a la educación, a la salud, con un argumento muy sencillo, que cuando hay crisis fiscal, lo primero que se sacrifica son los derechos fundamentales, porque hay que recortar el presupuesto en la salud, en la justicia, en la seguridad, y que por eso evitar las crisis fiscales era una prioridad. Pues eso se cumplió, eso se aprobó en el Congreso de la República, se aprobó en la Corte Constitucional, y nosotros tenemos una Corte muy garantista, y se puso en marcha acompañado de una regla fiscal que obliga al gobierno a mantener una disciplina en sus finanzas públicas a través de los años para que las expectativas y las proyecciones sean unas expectativas que puedan mantener la confianza en nuestra economía. Les anuncié que estaba haciendo una reforma muy importante para distribuir mejor todo el producto de las regalías y tener un país más equitativo, algo que hacía mucho tiempo estábamos añorando en Colombia. También eso requería una reforma constitucional, eso se logró y hoy está operando un sistema que distribuye las regalías en todos los municipios y en todos los departamentos de una forma mucho más equitativa y ha tenido un gran impacto. Les hablé que acababa de publicarse un informe de uno de los bancos, el HSBC, donde decía que Colombia tenía el potencial para poder ser un país con un gran desempeño en el contexto latinoamericano
y en el mundo. Y yo les dije, pues voy a hacerle caso a los analistas de este banco y vamos a colocar a Colombia como especie de cabeza de serie en materia económica en América Latina. Y lo logramos. Colombia el año pasado fue el país con el crecimiento más alto de todos los países, digamos, de economías medias o grandes, 4.7% de crecimiento, pero ha sido un crecimiento muy sano, un crecimiento acompañado de una serie de indicadores muy positivos en otros frentes, porque yo no concibo el crecimiento como un fin en sí mismo, sino como un medio para lograr objetivos que todos los gobiernos quieren lograr y que todos los ciudadanos nos exigen. Entonces este crecimiento ha venido acompañado de creación de empleo como nunca antes. Hemos logrado crear más de 3 millones de empleos en los últimos 4 años y eso nos ha permitido reducir la tasa de desempleo durante 48 meses seguidos, mes tras mes, sin interrupción. Me dicen algunos que eso no lo ha logrado ningún país en la historia reciente del mundo. Prometimos en esa época que íbamos a bajar el desempleo a un solo dígito y lo logramos. Ese crecimiento ha venido acompañado de una inflación baja. Nosotros tenemos un sistema de manejo monetario muy efectivo, muy responsable. El Banco de la República, el Banco Central, es un banco independiente, donde tiene asiento el ministro de Hacienda, pero tiene una junta independiente que maneja con mucha responsabilidad la política monetaria, pero en estrecha colaboración con la política fiscal del gobierno. Eso ha funcionado muy bien, no solamente en este gobierno, en los gobiernos anteriores. Esa ha sido una de las características que ha destacado el mundo entero frente a la economía colombiana, el manejo responsable de sus políticas monetarias y la inflación. Todos estos años la hemos mantenido dentro de los márgenes de la inflación objetivo. Nosotros tenemos el sistema de inflación objetivo, los hemos cumplido año tras año. El año pasado tuvimos la inflación más baja tal vez de nuestra historia, la más baja de América Latina, o sea, un crecimiento alto con inflación baja. Al mismo tiempo, hemos logrado aumentar la inversión como nunca antes. Una inversión que está compuesta por inversión privada, nacional y extranjera e inversión pública. Todas esas inversiones han venido creciendo. La inversión extranjera ha venido creciendo a niveles que nunca hemos tenido. La inversión privada interna también ha venido creciendo y la inversión pública ha crecido también a niveles sin precedentes. Y esa inversión pública la hemos podido lograr porque hemos podido aumentar, gracias al mayor crecimiento económico, gracias a una mayor eficiencia en el sistema tributario, hemos podido aumentar nuestros recursos fiscales, nuestros recursos tributarios. Prácticamente hemos doblado ese monto y eso nos ha permitido hacer unas inversiones públicas muy importantes que, acompañadas de la inversión privada, ha mantenido el crecimiento y la dinámica económica. Entonces también cumplimos con eso que yo les dije aquí, de ser una especie de cabeza de serie en América Latina en materia de crecimiento económico. Y decía que el crecimiento ha sido sano porque también en la parte social, esto es muy importante, hemos hecho avances sin precedentes. Por ejemplo, hemos logrado reducir la pobreza y la pobreza extrema en porcentajes o en números que nunca habíamos tenido. En 4 años
bajamos casi 10 puntos la pobreza, 10 puntos porcentuales, aunque soy el primero en reconocer que todavía nos falta muchísimo. La pobreza depende de los indicadores que uno utilice, pero la pobreza en Colombia la redujimos al 29%, pero 29% de pobreza es demasiado para cualquier país y por eso tenemos que seguir insistiendo, pero estábamos casi en 39. Nos pusimos unos indicadores inclusive más exigentes para medir la pobreza. Utilizamos indicadores que el profesor Amartya Sen promueve en su Centro de Desarrollo Humano en la Universidad de Oxford. Fuimos uno de los países piloto para la aplicación de esos indicadores y ahí también logramos reducir la pobreza midiéndola de otra forma. Es una forma de medir la pobreza no por ingresos, sino por el acceso a los servicios fundamentales en una familia. Ahí también logramos unos indicadores muy importantes. Y eso tiene una gran importancia económica, porque como muchas empresas me lo han manifestado, que han ido a Colombia, y yo les pregunto cuál es el atractivo de Colombia, entre los aspectos que mencionan, dicen que su crecimiento económico es un crecimiento que a nosotros nos interesa porque no solamente está creciendo la economía, sino está creciendo la clase media, y por consiguiente están creciendo mis potenciales clientes que consumen los bienes que yo voy a producir. Entonces, por eso decía yo que el crecimiento es un crecimiento sano y un crecimiento sólido y estable. Tenemos una situación en este momento muy satisfactoria, o sea, podemos en esta rendición de cuentas, por así decirlo, mostrar un buen balance y, por supuesto, los empresarios como los electores, como los ciudadanos, siempre miran hacia el futuro. ¿Qué nos va a pasar? ¿Cuáles son los planes? Aplaudimos muy rápidamente los resultados, pero queremos saber qué va a pasar hacia adelante. Y ahí, pues, creo que nuevamente podemos indicarles a ustedes que tenemos muy claro para dónde vamos, qué queremos hacer, cuáles son los desafíos, cuáles son los retos, y queremos construir sobre lo que ya hemos venido construyendo. Uno de los aspectos, uno de los objetivos fundamentales era lograr unas finanzas públicas y una macroeconomía en las mejores condiciones posibles. Eso se logró. Tenemos todos los indicadores fundamentales de nuestra economía en buen estado. Cuando uno hace un análisis crítico sobre los indicadores fundamentales, llega a la conclusión, como llegan a la conclusión todos los analistas, que la economía colombiana ha logrado avanzar en sus aspectos fundamentales en una forma muy importante y que hoy tenemos una economía muy sólida, con los indicadores macroeconómicos, de crecimiento, de finanzas públicas. Esta regla fiscal, esta reforma constitucional de responsabilidad fiscal, pues nos ha permitido ir reduciendo nuestro déficit fiscal de acuerdo a unos pronósticos y a una especie de camisa de fuerza que nosotros mismos nos pusimos, y ese es un tema hoy en día crítico para cualquier analista sobre el futuro de una economía. Eso ha permitido además que las calificadoras de riesgo no solamente nos hayan devuelto nuestro grado de inversión que habíamos perdido hace muchísimo tiempo, sino que nos han venido, por primera vez en nuestra historia, han venido aumentando nuestra calificación en estos 4 años en 2 ocasiones. Eso, hoy en día somos grado de inversión y nos aumentaron la calificación 2 veces, lo cual, por supuesto, nos permite acceder a los mercados internacionales a unos costos mucho más bajos y nos da un margen de flexibilidad financiera muy amplio. Esa situación ya hoy la tenemos. Es más, acabamos de hacer una emisión de bonos la semana pasada
ustedes, más que nadie, son testigos de la turbulencia internacional, de las incertidumbres que hay frente al mercado financiero, y sin embargo salimos el miércoles pasado con una emisión de 1.500 millones de dólares y la demanda fue extraordinaria y logramos colocar esos bonos a una tasa inferior a lo que habíamos colocado en la última emisión que habíamos hecho hacía un año. Eso pues demuestra cómo el objetivo que queríamos de dar confianza al mundo entero, a los analistas, a los inversionistas, se ha venido logrando. El reto es mantener esa confianza, el reto es mantener esas políticas que nos permitan seguir con una tasa de crecimiento satisfactoria y que nos permitan continuar mejorando los indicadores sociales, porque repito, el crecimiento no es un fin, sino un medio para lograr satisfacciones y una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, y eso es lo que nos indican esos indicadores sociales que estamos buscando. Entonces, el reto nuestro es, dentro de esta coyuntura difícil del mercado internacional, del mundo financiero internacional, del mundo de comercio internacional, cómo vamos nosotros a afrontar ese futuro. Y es ahí donde creo que es importante resaltar algunos aspectos de las políticas que hemos venido poniendo en marcha. El crecimiento de Colombia es un resultado de factores múltiples, pero afortunadamente hay un componente interno que es importante. Nosotros dependemos menos de los mercados internacionales que otros países, aunque la dependencia en un mundo cada vez más interdependiente y más globalizado, pues es importante. Y hemos utilizado ese apalancamiento interno para mantener una dinámica económica saludable. Hay frentes que hemos identificado como frentes que jalonan la economía, que son motores del crecimiento. Uno de ellos, que es de común uso en todas las economías del mundo, es el tema de la construcción, sobre todo de la vivienda. La vivienda, en el caso colombiano, jalona cerca de 32 industrias, y desde el primer día nos pusimos una meta muy ambiciosa en materia de construcción de vivienda, sobre todo de vivienda social, y la hemos venido cumpliendo. Y los indicadores de crecimiento de la construcción de vivienda han sido muy positivos y han jalonado la economía y continuarán siendo muy positivos porque hemos puesto en marcha unos programas igual o más ambiciosos de los que nos propusimos hace 4 años. O sea que ese factor de crecimiento, de motor de crecimiento, de un frente donde va a seguir jalonando la economía, es algo que ya está diseñado y que estamos nuevamente poniendo en marcha. La demanda por vivienda en Colombia, como sucede con la mayoría de los países latinoamericanos, es muy superior a la oferta. El déficit habitacional es grande, lo hemos venido reduciendo, pero ahí hay un potencial de crecimiento importante que ya pusimos en marcha. Los programas están ya diseñados, los programas están ya financiados. Entonces, eso es uno de los seguros que tenemos para mantener el crecimiento. Hay un factor nuevo que va, en cierta forma, a impulsar la economía, que estaba presente en la mente del señor y en la mente de los ministros y del presidente, pero que en términos prácticos solo hasta ahora lo vamos a comenzar a ver y solo hasta ahora nos vamos a beneficiar. Es un plan que diseñamos desde hace 4 años de infraestructura, de mejorar la infraestructura del país, un plan muy ambicioso,
que sumado carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, puede sumar unas inversiones superiores a los 27, 28 billones de dólares. Es algo que en este momento coloca a Colombia como, en materia de infraestructura, como un proyecto tal vez el más grande de América Latina, sin duda alguna. Y ese plan ya está en marcha, porque en estos últimos 4 años lo que hemos venido haciendo es estructurándolo bien, es no precipitándonos a acelerar los proyectos, a adjudicar los proyectos de la carrera, sino estructurar bien esas obras de infraestructura. Y son en su mayoría obras en concesión de cuarta, lo que hemos llamado de cuarta generación, y ya hoy están adjudicadas, son 3 olas, 3 fases, están adjudicadas las primeras 2 y estamos comenzando con la tercera. Esas primeras 2 van a iniciar obra, es decir, ya van a iniciar la construcción en los próximos 6 meses. O sea, que la inyección de unos recursos muy importantes que van a comenzar a irrigar la economía colombiana en materia de infraestructura se va a ver en los próximos, se va a comenzar a ver en los próximos 6 meses y lo vamos a ver en los próximos 5, 6 o 7 años que va a durar este gran plan de infraestructura. De manera que ahí tenemos también otro motor de crecimiento económico que va a significar, calculan los economistas, un crecimiento adicional mientras duran las obras, doctor Mauricio, entre 1,5% del PIB. Y van a dejarle al país un crecimiento adicional por una mayor competitividad de cerca de casi 1%, 0,75% permanentemente por el efecto que tiene estas grandes obras en la competitividad del país, que ha sido para nosotros uno de los cuellos de botella. Colombia se fue atrasando en materia de infraestructura y por eso lo que yo quise hacer es desatrasarlo y ponernos a tono con los países que tienen el mismo nivel de desarrollo nuestro o mejorarlo inclusive a un nivel más alto. Y lo estamos logrando, como les digo, no es que estemos pensando, eso ya es una realidad, ya está financiado, ya las obras están adjudicadas y ya hemos firmado lo que llaman el inicio de obra, o sea, el taxímetro comienza a correr y por eso vamos a ver un país en construcción, un país realmente, literalmente en construcción en los próximos 5 o 6 años y eso va a representar también una gran dinámica económica. Tenemos una suerte, uno tiene que tener suerte en la vida, dicen los politólogos, los líderes con suerte les va mejor que los líderes sin suerte. Nosotros hemos tenido la suerte que seguimos dependiendo, aunque mucho menos, pero es muy importante, del café. Y infortunadamente para algunos vecinos y algunos productores de café el clima no ha sido el más favorable, para nosotros sí, y logramos aumentar nuestra producción de café de 7 millones de sacos a casi, más de 12 millones de sacos, y el precio del café subió por la escasez del café en otros países, especialmente en Brasil por una sequía que están teniendo muy seria, y ese factor también tiene un factor multiplicador de la economía muy importante. Es tal vez el factor que más jalona en la economía porque ese ingreso cafetero se traduce inmediatamente en consumo de todos los productos casi que en forma inmediata. Y ahí tenemos ese colchón adicional que en este momento estamos en una especie de bonanza cafetera que se está traduciendo en una dinámica económica muy positiva. En el lado negativo, por supuesto, el precio del petróleo. Colombia es uno de esos países, o uno de los países que se perjudica con
la disminución del precio del petróleo. Algunos en América Latina se benefician, algunos se perjudican. Colombia está dentro de los que se perjudican, no tanto como otros países vecinos nuestros, pero sí nos perjudicamos porque tenemos una dependencia relativamente importante, pero no exagerada, del petróleo en materia sobre todo de ingresos fiscales. Y ahí también hemos sido previsivos. ¿Qué calculamos, por ejemplo, para este año? ¿Cuánto nos va a costar en materia de menores ingresos la caída del precio del petróleo? Hemos calculado con el Ministerio de Hacienda y con otros ministerios que puede ser una cifra del orden de los 4.000 millones de dólares, menos que vamos a recibir en materia de ingresos por cuenta de la baja del precio del petróleo. ¿Qué estamos haciendo frente a esa situación? Porque lo responsable es no reaccionar después, sino prever y tomar las medidas para mitigar los efectos de los cambios bruscos en la economía mundial, en la economía interna. En ese sentido nos ha ido muy bien anticipándonos a ciertos ciclos económicos. En el año 2013, al comienzo, que veíamos que la economía comenzaba un poco a decaer, hicimos un plan de reactivación económica, lo llamamos el PIPE, tuvo un gran impacto, mucho éxito, y la economía volvió otra vez a despegar, y por eso hemos tenido esos crecimientos tan importantes en los últimos 2 años. Pues algo parecido ya lo estamos haciendo. ¿Cómo vamos a financiar? Que es lo que mucha gente se pregunta, ese déficit. Ya lo tenemos muy claro. El 50% de ese faltante vendrá de una reforma tributaria que ya se aprobó. Una reforma tributaria que el Congreso de la República en la legislatura pasada aprobó y que nos va a dar recursos suficientes para cubrir la mitad de ese faltante, cerca de 2.000 millones de dólares. La otra mitad la vamos a financiar con mayor endeudamiento y mayor déficit, porque la regla fiscal que nos propusimos lo permite, y eso es lo conveniente de tener unas reglas claras que den confianza a los mercados. Como hemos venido bajando el déficit, como hemos venido mejorando el desempeño de nuestra economía, como hemos venido generando esa confianza en los inversionistas, la propia regla fiscal, que es una especie de autodisciplina, es como tener un trainer que todos los días lo lleva uno al gimnasio y lo pone uno a sudar, pues ese trainer nos dice a nosotros, usted en circunstancias como estas no tiene ningún problema en acudir a los mercados internacionales, que además le dan todo el crédito que quieran porque tienen confianza en usted, y usted puede aumentar el déficit en forma transitoria mientras va arreglando las cargas hacia el futuro. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. La emisión que hicimos la semana pasada es parte de eso. No hay ningún problema en aumentar el déficit en medio por ciento, que es más o menos lo que hemos calculado, y en materia de financiación no tenemos absolutamente ningún problema. O sea que estamos, por así decirlo, bastante tranquilos frente a esta coyuntura. Nos preocupa, eso sí, que tenga efectos muy demoledores en la economía mundial. La gente se está tratando de acoplar. Ustedes mismos, empresarios, pues están viendo qué impacto tiene toda esta turbulencia internacional. Aquí en Europa, pues me imagino que la gran pregunta, pues, no me imagino, ya lo he podido percibir, es qué va a pasar con el resultado de las elecciones en Grecia, y qué va a pasar con el euro, y qué va a pasar con la política monetaria en Europa, y eso cómo impacta a la economía mundial. Todo eso es parte de ese proceso donde uno tiene que irse acoplando
donde uno tiene que irse preparando y tomando las medidas, repito, anticipándose a los acontecimientos, como toda política, prevenir, toda la política de prevención. Por ejemplo, algunos de ustedes sé que están en la industria de la salud, y en la salud no hay nada más eficiente que prevenir, que hacer que el paciente no tenga que ir a donde el médico. Al país le cuesta mucho menos y al paciente le cuesta también mucho menos. Lo mismo en la economía. En la medida que uno hace política preventiva, sale mucho más barato y es más efectiva. Entonces estamos haciendo eso. Tenemos un factor positivo adicional. Nuestro mayor socio comercial y de inversión es Estados Unidos, y la economía norteamericana está creciendo. Entonces ahí también vemos que ahí podemos jalonar y compensar en parte la disminución del precio de productos para nosotros importantes en exportación, como son el precio del petróleo y también el precio del carbón. Pero en términos generales nos sentimos tranquilos, estamos manejando la situación sin mayor sobresalto y encontrando esa microgerencia que nos va a permitir, aquí con el doctor Bruce McMaster y todos los industriales, ver cómo podemos de pronto aprovechar esta crisis mundial, no desperdiciar las crisis. Esa es una recomendación de los economistas sensatos y de los chinos. Toda crisis crea oportunidad. En esta circunstancia, por ejemplo, tenemos que ver cómo fortalecemos nuestra base industrial y nuestra base de producción para dejar de depender cada vez menos, o sea, depender menos de las exportaciones minoenergéticas y fomentar más las exportaciones de manufacturas y de servicios.